Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre es un verdadero placer estar con todos vosotros de vuelta. Lo primero, pues bueno, sorprendido porque estamos cerquita ya de los 100 suscriptores en apenas 2 semanas y poquito. Y bueno, pues para mí es todo un agradecimiento, un halago el hecho de saber que os estoy aportando valor, que me está llegando muchísimo feedback. Y bueno, pues oye, si eres una persona que acaba de llegar nuevo al canal, te invito a que lo descubras, a que si te guste pues te suscribas, que le des a me gusta a los vídeos porque ganan notoriedad. Y bueno, pues por mi parte es un placer teneros a todos de vuelta y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis sabéis que estoy siempre a vuestra disposición, ¿no? Dicho esto, continuamos con todo el material. Os he dejado un pequeñito resumen que hacía tiempo que no lo veíamos. El valor del dinero en el tiempo ya está visto, descuentos de flujos de caja también, estadística también. Probabilidad lo hemos dejado un poquito en stand-by de momento, estimaciones y muestreos ok, y testeo de hipótesis, que es a lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿vale? Pasaremos por probabilidad, la he querido dejar un poco más en stand-by para explicar estadística descriptiva e inferencial toda junta, y luego cerraremos ya con análisis técnico, que creo que es de lo más interesante, de lo más chulo dentro de lo que es el análisis cuantitativo, ¿vale? Veíamos dos tipologías, la descriptiva ya la tenemos vista. Estadística inferencial. Bueno, pues la estadística inferencial es aquella que tiene como objetivo la generación de modelos y la palabra clave, ¿cuál es? Predictivos. Es decir, no nos intenta explicar qué es lo que ocurre con una medida de centralización, no nos intenta decir dónde está el valor medio, dónde están los rangos. Lo que intenta es saber, bueno, vale, ya tengo toda la información, qué es lo que va a ocurrir. Y principalmente hay otra palabra muy importante, que es esta de aquí, que es la de incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando yo intento descifrar qué es lo que viene o qué es lo más probable que ocurra, siempre voy a tener cierta incertidumbre que debo de ponderar o que debo de ser consciente de que voy a tener un margen de error o que por mucho modelo que yo tenga, nunca voy a saber con el 100% de precisión qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Por lo tanto, el testeo de hipótesis, como hemos dicho siempre, lo que tiene como base o uno de los elementos más importantes es el hecho de entender la existencia de incertidumbre para todos nuestros análisis. ¿Y cómo lidia con toda esa incertidumbre? Pues bueno, a través de lo que se conoce como hipótesis. Yo tengo una hipótesis A, una hipótesis B, y lo que voy a plantear es, bueno, vale, existe una hipótesis de consenso, que es la que vamos a llamar como H0, y luego otra hipótesis personal, que es la H1, que es la que yo intento validar. ¿Cómo valido mi hipótesis? Pues bueno, de normal, rechazando la hipótesis de consenso o la hipótesis nula, null hypothesis, que podréis ver en los manuales, y por contra, pues la mía quedaría aceptada, ¿vale? Esta herramienta o esta metodología es lo que se conoce como contraste de hipótesis. Como veréis, pues ahora en este vídeo no me voy a meter muchísimo a cálculos ni a utilizar las tablas ni muchísimo menos, pero pues bueno, que entendamos esas bases, que tengamos lo que son los cimientos para luego cada uno que pueda construir y que pueda entenderlo y se pueda meter un poquito más en harina, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es el objetivo? Pues ya lo hemos explicado, la aceptación o la invalidación de la hipótesis nula. Aquí os he dejado una distribución. ¿Y cuál es la clave? Pues que en toda distribución voy a tener una zona de aceptación de esa hipótesis nula y una o dos regiones críticas en las cuales voy a rechazar la hipótesis nula. Esto podrá ser mayor, podrá ser menor, podremos incluso tener distribuciones en las cuales esa zona de rechazo o esa región crítica pues solo tenga una cola. Por lo tanto, todo el porcentaje de distribución estará dentro del mismo bloque. Aquí acordaros que cuando yo tengo una distribución y saco las probabilidades, siempre tengo que dividir entre 2, donde aquí imaginemos que es un 5%, pues la probabilidad de que caiga en esta cola de aquí será un 2,5%, de la misma manera que la probabilidad de que caiga en la otra cola pues será el otro 2,5%. ¿Vale? Entendido esto, el testeo de hipótesis, como decíamos, requiere de pues una suma de conceptos o de tener claros varios conceptos que nos van a venir muy bien pues para todo, o sea, al final para nuestra labor como analista, ¿no? El primero de ellos es la selección del test estadístico, y esto, vamos, lo hemos trabajado un montón. ¿Por qué? Porque teníamos test estadístico, pues por ejemplo el Z-value, teníamos también, bueno, lo vamos a ver hoy, el F estadístico, la T de student. Es decir, tenemos un montón de test estadísticos que ¿de qué dependen? Pues de la tipología de distribución y del número de observaciones con las que estamos trabajando.
Acordaros, este nos servía para poblaciones, este nos servía para muestras de menos de 30 observaciones. Es decir, al final, poner en práctica todo lo que ya hemos visto dentro de la estadística descriptiva y que ya conocemos, ¿vale? Dicho esto, este test estadístico lo que nos permite es, pues ya lo hemos visto antes, si yo conozco la probabilidad de una distribución, sé qué distribución es y sé qué probabilidades hay de que un determinado valor caiga a más o menos desviaciones estándar, pues esta probabilidad la voy a conocer. Por lo tanto, acordaros, si esta es la región crítica donde yo estoy rechazando, nos permite, por tanto, saber lo mismo si estoy rechazando o aceptando esa hipótesis cero que estoy analizando. Por otra parte, el nivel de significación es otro concepto que va muy ligado a todo el testeo de hipótesis, porque viene a ser el margen de error que tiene cualquier test estadístico por el hecho de que es probable o que puede ocurrir, en algunos casos, que yo esté rechazando una hipótesis nula cuando en realidad es cierta. Pues a este nivel de significación va a ser la probabilidad de error o el margen de error que cualquier testeo de hipótesis va a poder tener. Y por último, para poder tener digamos, cuál es el gatillo, ¿no? Cuál es el elemento clave que nos permite saber si una hipótesis va a ser aceptada o va a ser rechazada. Pues el elemento clave lo vamos a poner aquí, os lo enseño también, con nuestra distribución que siempre hemos trabajado. Esta región crítica, este punto de aquí, es decir, este punto a partir del cual ya estoy rechazando la H0, es lo que se conoce como valor crítico. Y la suma son los valores que rechazan toda esa H0. ¿Y qué probabilidad tiene? Pues bueno, en función de las tablas y de las distribuciones, que esto lo hemos explicado en este párrafo de aquí, voy a poder saber si estoy en disposición de considerar que esa hipótesis es lo suficientemente válida o si tengo el suficiente grado de seguridad para poder decir que esa hipótesis pues es válida o la estoy rechazando, ¿vale? Por lo tanto, debemos de tener en cuenta un determinado nivel de significación. Acordaros que no era lo mismo un nivel del 90%, del 95% o del 99%, que esto lo hemos explicado también dentro de la estadística descriptiva, y las distancias que podía tener yo frente a ese parámetro central con respecto a las desviaciones estándar en función de la distribución con la que estábamos trabajando, ¿vale? Dicho esto, testeo de hipótesis, pues muy sencillo. Opción A, acepto la H1 y rechazo la H0, o rechazo la H1 y acepto la H0, no hay más posibilidades, o una o la otra, ¿vale? Entendiendo estos supuestos. Claro, eso puede ser, digamos, nuestro análisis principal, ¿no? Pero hemos dicho que existe un concepto que es el del error, que hay una desviación ahí que no podemos medir del todo. Pues dentro de la estadística o el testeo de hipótesis, lo que se considera como error 1 es que yo esté rechazando la H0 cuando era cierta, recordad, la probabilidad de que un determinado test estadístico rechace una H0 cuando es cierta, es decir, eso es el nivel de significación, o un error 2, donde hemos rechazado la H1 cuando era cierta. ¿Lo vemos? Aquí tenéis un ejemplo muy sencillito. Obviamente aquí tenemos dos decisiones correctas que no entran dentro de nuestra matriz, o sí entran, pero no tienen ningún tipo de error. Y luego aquí, pues obviamente, que la H0 sea cierta, pero la hemos rechazado, o que la H1 sea cierta, pero la hemos rechazado, ¿vale? Bien. Por último, dentro de los conceptos relacionados con el testeo de hipótesis, para el cálculo de probabilidades siempre hemos utilizado nuestras tablas, ¿no? Esas tablas que aparecen en muchísimos manuales. Yo no he querido dar muchísimas más vueltas, pero lo único que tengo que tener en cuenta es que en función de la distribución a la que nos estemos enfrentando, voy a necesitar un test estadístico distinto. Aquí hemos hablado de las t-distribution, de las zetas, cuando son distribuciones normales estandarizadas, y hoy vamos a añadir la chi cuadrado y la distribución f, con sus correspondientes test estadísticos, ¿vale? Por lo tanto, el valor con el que trabajar o el valor que deberemos de buscar dentro de estas tablas, que cada una tiene una diferente, va a depender del tipo de distribución con el que nos encontremos. Y aquí pues reforzamos un poco el concepto de antes, de que muchas veces cuando yo tengo una distribución en la que lo único que quiero saber es una hipótesis, si por ejemplo el grado de X probabilidad es superior a, pues no sé,
que el grado de retorno del SP500 sea mayor del 7%. Pues si yo tengo esta distribución que me está dando todos los retornos, pues si solo quiero saber que sea mayor, la probabilidad toda está agregada o agrupada, mejor dicho, en una de las colas, y en el caso de que sea mayor o menor, pues lo mismo. Estará desagrupada y por lo tanto esa probabilidad del 5% que hemos calculado aquí la tendré que dividir entre dos y cada una representa una zona de rechazo de la H0. ¿Vale? Y por tocar dos cositas muy breves, como hemos explicado antes, el chi cuadrado, que es una tipología de test que nosotros también podemos utilizar y que tiene que ver con el cálculo de varianzas, es decir, ya no estamos hablando con un parámetro central relacionado con la media, sino que nos referimos a varianza. Se trata de una distribución que es asimétrica y, pues aprovechando el teorema del límite central, a medida que el número de observaciones aumenta, la distribución pues tiende a normalizarse. ¿Vale? En este caso, pues ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues también los grados en los grados de libertad con los que se pueden trabajar. Acordaros que a mayor número de grados de libertad, pues la pendiente es mucho mayor. Y por último, pues que podemos tener una cola por la parte inferior o incluso, ya os digo, esto no se trata de que sea negativo, simplemente que la cola cae en la parte inferior y luego otra pues en la parte superior. Esto, acordaros que se suele utilizar también como las log normal distribution, si os acordáis, en las cuales había determinados activos que por su estructura pues a lo mejor no tenían valores negativos. Pues para ello podemos utilizar el test de chi cuadrado. Y por último, la distribución F o F distribution, que utiliza otro estadístico distinto, por lo tanto otra tabla diferente en la que podríamos mirar, que es el estadístico F. Como veis aquí, pues no se han roto mucho la cabeza para buscar los nombres. Dicho esto, ¿para qué utilizamos la distribución F y por tanto el estadístico F? Pues se utiliza para el testeo de hipótesis, que lo que buscan ya no es medir una variable de forma individual, sino lo que busca ya es el hecho de la comparación de las varianzas, que tiene mucho que ver con lo último que vimos a nivel de covarianza, a nivel de coeficientes de correlación y cómo se mueven dos poblaciones o muestras en función de la relación que tienen. En este caso, fijaros, de normal lo que nos dice la teoría es que pese a que estamos midiendo las varianzas de dos observaciones, vamos siempre a suponer o vamos a asumir que dichas observaciones son siempre independientes. Por lo tanto, a diferencia de lo que estábamos viendo el otro día con respecto al concepto de la correlación, aquí vamos a partir de la base que cada una es independiente y lo único que vamos a medir es, pues bueno, una comparación pura y simple de dos distribuciones o de dos agrupaciones de observaciones que son completamente independientes, ¿vale? Dicho esto, no le voy a dar muchas más vueltas, no vamos a calcular ninguna tabla, no nos vamos a detener tanto en eso, más que nada porque, como os digo, siempre me parecería raro que teniendo unos 90 segundos de tiempo por pregunta, el grado de dificultad o el grado de tiempo que le tuviésemos que dedicar a esa pregunta fuese tan elevado. No obstante, como haremos ejercicios dentro de poco, nos meteremos un poquito a explicarlo, ¿vale? Pero no obstante, yo me quedo aquí en lo que es el cimiento y luego lo que hemos explicado antes. Determinados conceptos cada uno pues los puede interiorizar o si le parecen más interesantes seguir leyendo, ¿vale? Dicho esto, dejo por finalizado el vídeo, espero que os haya parecido muy útil y bueno, nos vemos en el siguiente, un saludo.